¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies y vamos a estudiar esta hermosa carta que a mí particularmente me ha bendecido, no sé a usted, ¿verdad? Primera de Juan nos ha confrontado. Es una carta llena de amor. Aunque no lo parezca en ciertos momentos, por lo confrontadora que es, porque en ella Juan hace absolutos. Él muestra absolutos, que los necesitamos mucho en este tiempo donde todo es relativo, donde todo es verdad, nada es verdad. Juan nos comienza a dar cosas absolutas, nos comienza a delinear y particularmente nos comienza a mostrar quiénes realmente son hijos de Dios y quiénes no lo son. Tal vez para tu sorpresa, porque siempre has escuchado, todos somos hijos de Dios. Juan nos va a mostrar con mucho amor cuál es la verdad y cuál es la esperanza que el Señor tiene para nosotros, sus hijos. Así que leamos Primera de Juan, capítulo 3, versos 3 al 10. Y yo quisiera que todos pudiéramos leer la palabra. Si me ayudas allí, Santi, podamos declarar juntos esto que creemos es la palabra de Dios. Amén. Dice: y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Podemos orar? Podemos cerrar nuestros ojos y orar. Mi Señor, humildemente, Señor, venimos delante de tu presencia reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Reconociendo, Señor, que tú eres el que nos has reunido y nos has traído a este lugar, Señor. No nuestra propia voluntad, sino tu gracia y providencia. Señor, nos exponemos a tu palabra y te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo que inspiró a Juan, sea abriendo nuestros corazones. Señor, seas mostrando, revelando la verdad de nuestros corazones, Señor. Que nos hagas ver si somos hijos tuyos o aún no lo somos, Señor. Y que en esa verdad seamos animados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos. El nacimiento y tener hijos es un gran milagro que causa mucha emoción, mucha expectativa en los padres. ¿Cuántos padres hay aquí que hayan tenido, verdad, el placer, el privilegio de ser padres? Y otros que están esperando también. Yo me imagino el anhelo de poder tener un hijo. Pero ¿te has preguntado el por qué? ¿Por qué ese anhelo? ¿Por qué eso que no es fabricado, es algo innato dentro de tu ser, de querer tener un hijo? De seguro, y pienso que
lo más hermoso de poder tener hijos e hijas debe ser el sentimiento de, al tú verlo, al verlo a él o al verlo a ella, verte a ti. ¿Sí o no? ¿Cuántos padres tienen hijos que parecen que fueran hermanos de Mariana? Verte allí reflejado en él debe ser la emoción más grande, debe ser la bendición más grande de tenerlo. Pues yo también pienso que lo más hermoso, el anhelo de Dios es verse reflejado en los que son sus hijos por su voluntad. Ya vimos una gran verdad, ya vimos algo maravilloso en la primera parte que compartió el pastor el domingo pasado, que la parte esa que comenzaba con miren, observen, contemplen. ¿Qué teníamos que observar, contemplar y mirar? Que somos llamados hijos de Dios y que no solo somos llamados, sino que somos hijos de Dios. La bendición más importante que tú puedas tener hoy, de pronto, creyente, piensas hoy, yo no soy tan afortunado, yo no tengo dinero, no tengo una profesión, estoy pasándola mal. La bendición más importante que puede confortar tu vida, consolar tu vida durante toda tu existencia es saber que Él te ha llamado y te ha hecho su hijo. Qué bendición tan grande hay en nosotros. Esa es una fuente de esperanza. Somos hijos de Dios y tenemos una esperanza. Y como si fuera poco, el hecho de ser nacidos en la familia de Dios, que no dependió de nosotros, así como ninguno de ustedes, yo me aseguro, que dijo, voy a escoger a mi mamá, en el caso de Amalia, y me voy a meter en su vientre y voy a nacer. Un milagro que Dios hizo, si no fuese poco esa bendición de que Dios haya escogido a hombres y mujeres pecadores para hacerlo hijo, hay una bendición aún más importante, más maravillosa. Yo me imagino que también la felicidad de los padres es ver que a medida que crece ese niño se parece a él. Bueno, si es bonito, porque si es feo, ahí sí no es tanto. Mentira. Verse reflejado. Y mira esta esperanza. Vamos a 1 Juan 3:2, previo a lo que vamos a compartir hoy. Miren, ser hijo de Dios es una bendición, pero hay una bendición más grande que nos llena de esperanza, y es lo que dice el versículo 2, parte B. Dice, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. El padre, mientras está en el vientre, tiene que adivinar cómo será su hijo. Pero Juan nos dice que aquellos que hemos sido hechos hijos de Dios, nos parecemos y seremos semejantes a aquel que nos ha engendrado. Piensa en esa esperanza maravillosa. Que hoy que estamos luchando con nuestros pecados, hoy que nos vemos y decimos y nos lamentamos muchas veces por cómo actuamos, pensemos en la esperanza de que vamos a ser como Él. Vamos a ser semejantes a nuestro Salvador. Vamos a ser similares a Él. ¿Y similares en qué? ¿En qué aspecto? Vamos a ser en apariencia. Mira, esto que tú y yo estamos viendo de nosotros mismos cuando nos vemos en el espejo no es lo que vamos a hacer finalmente. Vamos a ser como Él. Esta naturaleza que tenemos, pecaminosa, inclinada a hacer el mal, no va a ser lo que vamos a hacer, porque vamos a ser como Él. Esta condición de enfermedad, de debilidad, estos problemas que pasamos en esta tierra van a dejar de ser. ¿Sabes por qué? Porque vamos a ser como Él, como el que venció la muerte y resucitó. Vamos a ser como Él en nuestro modo de pensar, y yo pienso que eso debe darnos alegría. Ya no vamos a luchar con nuestros pensamientos malvados, egoístas, pecaminosos. Vamos a pensar como Él, porque vamos a ser semejantes a Él.
en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro actuar. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando Cristo se manifieste. Pero no solamente es una bendición ser hijos de Dios. No solamente es una esperanza saber que vamos a ser como Él. Eso nos lleva a algo, y es lo que dice el versículo 3. Teniendo esta esperanza, quiero que tú leas el verso 3. Dice: y todo el que tiene esta esperanza. ¿Cuál esperanza? Ser semejantes a Él. Todo el que tiene la esperanza de que va a ser como Él, se purifica así como Él es puro. Como son los padres muchas veces, así se parecen los hijos. Si nuestro Salvador, el que nos llamó y nos hizo nacer de nuevo, es puro, ¿cómo debemos ser nosotros? Puros. Esa es nuestra esperanza, que vamos a ser como Él. Y esa también, aparte de ser nuestra esperanza, es nuestra responsabilidad como creyentes. Tú y yo no estamos llamados simplemente a ser salvos y quedarnos allí, o quedarnos en nuestros pecados pasados. Nosotros hemos sido salvos y hemos sido llamados a ser puro como Él es puro. Y por favor, si quieres tomar nota de esto, que es el énfasis de lo que queremos compartir en el día de hoy, es el siguiente: saber que vamos a ser como Él en el futuro nos alienta a vivir como Él en el presente. Saber que vamos a ser como Cristo en el futuro debe alentarnos a vivir como Cristo. ¿Cuándo? Ahora, en el presente, en esta tierra. Un pastor, un maestro de la palabra que murió recientemente, lo explica de esta forma. Dice: el principio básico de lo que significa la vida cristiana, el motivo básico, es que Dios envió a su Hijo a salvarnos por gracia y para adoptarnos en su familia. Así que ahora, debido a esa gracia, por gratitud, queremos parecernos a nuestro Padre. ¿Cuántos anhelan parecerse a su Padre? Amén. Queremos parecernos a Él. Queremos parecernos a nuestra familia. Queremos vernos como nuestro Salvador. Es el anhelo que debe estar en el verdadero hijo e hija de Dios. Dios ha hecho algo, nosotros debemos hacer algo. Él es puro, nosotros debemos ser puros también. Pensemos, una forma de ilustrarlo sería como aquella novia que se prepara para su boda. ¿Qué hace la novia? Prepara el mejor atuendo, el vestido más blanco, el vestido que no tenga ninguna arruga, ninguna mancha. ¿Por qué? ¿Por qué quiere hacerlo? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se prepara? Porque ella se va a encontrar con el novio y quiere verse radiante para él. El creyente, al saber que un día va a ver al novio de la iglesia, que es Cristo, se prepara viviendo en obediencia y viviendo en santidad, cada día siendo puro para presentarse delante de su novio. Somos hijos de Dios, así que de esa manera, honrando esa realidad, debemos vivir y actuar. Escucha bien: si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios que estás aquí en este lugar, si no estás buscando la pureza y la santidad, eso puede significar de que tú ni siquiera haces parte de la familia de Dios. Meditemos en nuestro corazón. ¿Estoy buscando lo que dice aquí? ¿Estoy buscando ser puro, que se traduce en nuestro lenguaje como la santidad? ¿Estoy buscando la santidad?
quiero parecerme al que es santo, debemos pensarlo. Y Juan nos comienza a hablar a partir del versículo 4 al 8 de algunas señales. ¿Qué caracteriza o qué debe caracterizar al Hijo de Dios hasta ahora? Lo que hemos visto, aquel que ha sido llamado como Hijo de Dios debe querer ser como su Salvador. Así que Juan va a comenzar a mostrarnos evidencias, pruebas, señales de que alguien es un hijo de Dios llamado a ser santo y de que alguien no es realmente un hijo de Dios. Vamos a 1 Juan 3, versículos 4 al 8. Él dice: todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe, y escucha bien: el que practica la justicia es justo así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Y el Hijo de Dios se manifestó con este propósito: destruir las obras del diablo. Juan es supremamente claro. Juan es específico. Juan es absoluto en mostrar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Y para algunos esto puede ser chocante en medio de un mundo relativo. ¿Saben ustedes que vivimos en un mundo relativo? Vivimos en un mundo en que todo es verdad, por lo tanto nada es verdad. Vivimos en un mundo inclusivo, no podemos decir estas palabras. Juan está diciendo: hay hijos del diablo y hay hijos de Dios. ¿Y cuáles son las señales de alguien que no es un hijo de Dios? Él dice enfáticamente: practica el pecado. No dice peca, dice practica el pecado. Porque Juan no se está refiriendo aquí a la perfección sin pecado. Porque levante la mano a alguien en este recinto que no peque, comenzando por quien está acá arriba. Todos pecamos. Juan no se refiere a que el hijo del diablo es aquel que peca, porque todos pecamos. Juan se está refiriendo a otra cosa. Juan se está refiriendo a vivir, escucha bien, una vida habitual de pecado. No una vida ocasional de pecado, una vida continua en el pecado. Es decir, alguien que el pecado es su estilo de vida. Alguien que vive, como dice Efesios, guiado por los deseos de su carne y de su pensamiento, y por tanto olvida la voluntad de Dios. Por eso dice infracción de la ley, es decir, no tiene en cuenta los mandamientos de Dios que revelan la voluntad de Dios, no los tiene en cuenta para su vida. Juan se está refiriendo a aquellos hombres y mujeres cuya vida está llena de impureza, inmoralidad, rebeldía y desobediencia continua a la ley de Dios. Pensemos, ¿nuestra vida se caracteriza por desobediencia? ¿Vivimos una vida inmoral? ¿Vivimos una vida impura? ¿Vivimos una vida sin tener en cuenta lo que Dios quiere de nosotros, lo que sabemos que dice la palabra? Es decir, alguien que no es un hijo de Dios, sino es un hijo del diablo, es aquel que no lucha contra el pecado. Por el contrario, él busca el pecado. Se entrega al deleite del pecado y no tiene en cuenta las consecuencias. Disfruta con libertad pecar. ¿Sabes? La bendición que es para el creyente
que cuando nosotros pecamos somos los más desafortunados que existen? Hay algo diferente en el creyente. Pero aquel que no es hijo de Dios busca el pecado y se deleita en el pecado sin tener en cuenta a Dios. Así, escúchame bien, cante alabanzas, así vaya a la iglesia, así sea generoso, así escuche música cristiana, así ponga en sus posts historias y demás versículos bíblicos. Si su vida se caracteriza por el pecado, no es un hijo de Dios, así profese serlo. Preguntémonos, ¿excusamos nuestro pecado? ¿Excusamos nuestro pecado? ¿Lo justificamos o lo negamos? ¿O responsabilizo a otro todo el tiempo? Yo no soy el pecador, Él me hizo pecar. Eso es una señal de que alguien no es un hijo de Dios. Y lo que Juan dice aún con más amor, yo quiero que tú lo recibas con mucho amor, es que aquel que practica el pecado es un hijo del diablo. Juan no es el único que lo dice. Juan lo dice con autoridad porque hay alguien con más autoridad que él que lo dijo también. Si piensas que Juan es duro, yo quiero que escuches lo que dijo el Señor Jesús a los fariseos. Juan 8, 43, 45. Juan les dijo: ¿por qué no entienden lo que les digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Les dijo Jesús. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Jesús se lo dijo: ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo porque quieren hacer los deseos de su padre. ¿Y cómo es Él? Él es un asesino desde el principio. Él no está en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando miente, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira es el diablo. Vivimos en mentira nosotros, vivimos engañados, vivimos engañando, pensemos de quién somos hijos. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. Aquellos que no son hijos de Dios pecan y no pueden dejar de pecar. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Es lo que son. Muchas veces nosotros tratamos de cambiar lo que somos por lo que hacemos. Pero Jesús está diciendo, ellos no podían escucharlo, ellos no podían obedecer a Dios porque su naturaleza era pecaminosa. Un puritano de hace muchos siglos dijo de esta forma acerca de los que no son hijos de Dios sino hijos del diablo. Él dijo: su naturaleza pecaminosa es inspirada y está de acuerdo con el diablo. Pertenece a su partido y reino. El diablo es el autor y patrocinador del pecado, el tentador e instigador a hacerlo, incluso desde el principio del mundo. ¿Te acuerdas quién tentó a Eva? Él peca desde el principio. Cuando tú eres tentado a desobedecer a Dios, es el diablo el tentador. Señales, ¿qué señales dio acerca de alguien que no es un verdadero hijo de Dios? Practica el pecado, por lo tanto es hijo del diablo. No practica la justicia, dice el versículo 10 al 12. Y no ama a su hermano, y es lo que vamos a ver el próximo domingo. Así que, pero hasta ahora, vemos en nosotros las señales de que no somos hijos de Dios. No estamos luchando con el pecado. Pensamos más bien que no existe pecado. Es tiempo de que hoy no te vayas de aquí sin buscar al Salvador, sin buscar a aquel que te puede pasar de la familia del diablo a la familia de Dios por su gracia. No te vayas de aquí sin hacerlo, sin arrepentirte y pedirle a Cristo que te haga nacer de nuevo. Esas son las señales de alguien que no es un verdadero hijo de Dios. Pero aquellos que son hijos de Dios
¿En qué se caracterizan? Si una vida de rebeldía caracteriza a un hijo del diablo, una vida de obediencia, de santidad y de pureza caracterizará necesariamente a los hijos de Dios, a los miembros de su familia. ¿Qué nos dice Juan acerca de los hijos de Dios? Versículo 6 dice: permanecen en Cristo. Por tanto, no pecan, es decir, no practican el pecado. El Hijo de Dios, aunque luche, aunque caiga, muchas veces, como todos caemos, no se queda allí, sino que busca al Salvador en arrepentimiento y sigue adelante. Dice también un verdadero hijo de Dios, versículo 7, es aquel que practica la justicia. ¿Por qué? Porque Jesús es justo. Porque los hijos se parecen a sus padres. Hay una ilustración que de pronto nos puede ayudar a terminar de dibujar en nuestras mentes si alguien es un hijo de Dios y si alguien no lo es. Y voy a aprovechar las palabras de Juan. Él dice: infracción de la ley. Tal vez todos los que manejamos aquí tenemos el concepto claro de lo que es una infracción. Amén. ¿Cuántos tienen comparendos en el RUNT? Por favor, confiese. Miren, tomando esa analogía, un hijo de Dios sería aquel que se parquea en un lugar equivocado por descuido o por desconocimiento, o incluso a sabiendas ocasionalmente, pero está convencido dentro de sí que lo que está haciendo está mal, que aunque lo haga, se arrepiente de ello y trata cada día de no cometer la misma infracción. Eso sería un hijo de Dios. Pero alguien que no es hijo es como aquel que ni siquiera considera la ley. Sabe lo que es una infracción, pero aún no le importa y la comete, e incluso dice: la ley es para tontos. Todo el mundo se parquea mal, o todo el mundo peca. No me juzgues a mí porque yo peque. Todo el mundo lo hace. O peor aún, la ley no aplica para mí. Yo estoy por encima del mal y el bien. Yo digo qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué me va a decir Dios qué es lo bueno y qué es lo malo? Yo puedo determinarlo. Yo no soy como el asesino, yo no soy como el ladrón, yo no soy como la prostituta. Eso sería alguien que no es un hijo de Dios. Amén. Pero Juan sigue y nos dice algo. Recordemos, tenemos una gran esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Ser como nuestro Señor. Y eso nos lleva ¿a qué? A vivir una vida de pureza. Pero si dejáramos el mensaje hasta ahí, correríamos el peligro de volvernos moralistas. Es decir, bueno, yo estoy viendo que se trata de que yo haga, ¿verdad? Se trata de que yo me santifique. Y hay muchas iglesias que predican eso. Se trata de que yo cambie mi forma de vestir por mí mismo. Se trata de que yo deje de decir malas palabras por mí mismo. Se trata de mí. ¿Has escuchado eso o estuvimos allí? Yo estuve allí. Voy a cambiar lo que soy por medio de lo que hago. Pero no es lo que Juan ha estado diciendo hasta ahora. Juan está diciendo: ustedes son hijos, por tanto van a comportarse como hijos. Juan no está diciendo: ustedes hagan esto para que sean sus hijos. Porque ¿cuántos padres aquí les piden a sus hijos: tú te tienes que portar bien, porque si no dejas de ser mi hijo? Si no, no te quiero. No, yo te amo porque tú eres mi hijo. Y tú haces lo que haces porque eres salido de mí. Juan nos coloca esa responsabilidad de ser santos y puros, porque Él es santo y puro, y no nos deja a nosotros mismos solos para lograrlo. Él nos muestra cuál va a ser el motor para continuar viviendo como hijos de Dios. Él nos va a mostrar cuál va a ser el aliento, el impulso para seguir
caminando en santidad y buscar ser cada día más como el Señor. Y ese motor se llama el Evangelio. Primera de Juan 3:5. ¿Qué hizo Cristo que nos ayuda a nosotros como hijos de Dios a vivir en pureza y a buscar la pureza? Él dice: ustedes saben que Cristo se manifestó ¿con qué propósito? A fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. ¿Qué hizo Cristo? Querido hermano, Cristo tomó la culpa de nuestros pecados y la llevó en la cruz. Cristo tomó la condena de mi pecado y de tu pecado y la llevó en la cruz. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él hace la obra maravillosa de convertir a pecadores muertos, a hijos del diablo, los convierte en hijos obedientes de Dios. Cristo, el que quita el pecado del mundo. Cristo, el que también venció al engañador, el que venció al diablo, el que venció al acusador. Primera de Juan 3, versículo 8, nos habla de Cristo y dice: el Hijo de Dios se manifestó con este propósito. Miren, sin Cristo no se puede vivir una vida de santidad. Sin Cristo no se puede vivir una vida de rectitud, porque Cristo es el único. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito: destruir las obras del diablo. ¿Cuál fue la obra del diablo? Traer pecado y separar al hombre de Dios. Pero ¿cuál fue la obra de Cristo? Vivir en obediencia, entregarse en sacrificio para que nosotros podamos tener una relación con Dios. Cristo lo ha hecho. Pero no solamente eso, y vamos un poco más allá. ¿Cuál es nuestra esperanza también? Ser semejantes como Él. Pero ¿cuál es la realidad del Hijo de Dios? ¿Qué ha hecho Cristo que hace la diferencia para que tú luches en contra del pecado, a diferencia de aquel que no es hijo de Dios? ¿Qué hay en ti que hace la diferencia? Él nos lo dice. Versículo 9, 1 Juan 3:9. Y si quieres toma nota, porque el momento va a venir, o si no es el momento ahora, en que estemos luchando contra nuestro pecado habitual, en que incluso hayamos caído ayer, en que incluso hayamos fornicado ayer. Pero Hijo de Dios, recuerda esta verdad que Juan expone. Primera de Juan 3:9 dice: ninguno, ¿cuántos dice? Muy bien. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué hay dentro de ti? Eso que te hace entristecer cada vez que pecas y desobedeces a Dios. El Espíritu Santo que Él ha entregado a sus hijos e hijas. Esa simiente que está dentro de nosotros nos impulsa a obedecer a Dios y no practicar el pecado. La simiente que Él ha puesto, que es santa, porque Cristo es santo y justo, dentro del creyente le ayuda. Es como el motor. Hay personas que tratan de mover un carro desde afuera empujándolo. ¿Qué pensaría usted de una persona que tiene un carro con un motor bueno y está en una colina y dijera: no, vamos a subir la colina, vamos a empujar, vamos a subir la colina, empujemos todos? De pronto una colina esa de Campo Alegre, pero el motor está bueno. ¿Qué es lo más sabio? Que entres al carro, prendas el motor y subas. Es decir, el Espíritu Santo dentro del creyente es aquel que le ayuda a vencer el pecado y a vivir una vida de santidad continuamente. Sin Él no lo podemos hacer. Amén.
Cristo ha hecho algo maravilloso. Si quieres, anótalo. Cristo quitó la culpa de nuestro pecado. Cristo llevó la condenación de nuestro pecado. Cristo ha deshecho las obras del diablo. Cristo ha quitado el poder del pecado en nuestras vidas. Por eso es que yo quiero decirte en esta mañana, si hoy estás viendo que el pecado que habías dejado está tratando de esclavizarte, está tratando de controlarte nuevamente, recuerda quién te ha llamado su hijo y quién te ha hecho su hijo. ¿Quién ha puesto su espíritu y quién murió en la cruz para salvarte y librarte de las cadenas? No tenemos, hijo de Dios, escucha, no tenemos que permanecer en el pecado. Cristo lo ha vencido y nos ha dado su espíritu para que lo podamos vencer. No dejes que la culpa te aleje de venir al Salvador. No dejes que la vergüenza del pecado en el cual hoy estás te aleje de él y no busques al que te salvó. No te desanimes porque has caído. En vez de eso, arrepiéntete y en fe confía en aquel que ha puesto su simiente dentro de ti. Eso es lo que tenemos que hacer al momento de pecar. Seguimos adelante en obediencia, recordando quién es Él y quién eres tú en Él y por Él. Amén. ¿Puedes colocarte sobre tus pies en esta mañana? Tal vez hoy el pecado haya tratado incluso de que hoy no vengas a la iglesia porque sentías vergüenza. Tal vez hoy digas, no, yo no soy un hijo de Dios porque estoy practicando el pecado. Tal vez hoy te sientas inseguro. Pero no se trata de lo que yo he hecho, ni lo que tú has hecho, se trata de lo que Él ha hecho. Escucha esta frase. Y es la esperanza de todo creyente hasta que Él venga y seamos completamente semejantes a Él. Lo dijo Charles Spurgeon, dice: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En el presente estamos en la fase de semilla. Todavía no ha llegado el tiempo de la siembra. No nos preocupemos por eso. Ya llegará el tiempo en que nuestra pobre carne descansará en la tumba silenciosa. Ya llegará el tiempo en el cual no luches más con el pecado. No luche yo más con el pecado. Sin embargo, cuando oigamos la voz del arcángel y suene la trompeta de la resurrección, resucitaremos. Así como las flores se abren en la primavera, el cuerpo sin vida en la tumba resucitará en incorrupción. Vamos a ser no solo librados de la culpa, de la condena del pecado, sino que vamos a ser libres de la presencia del pecado en nuestras vidas. ¿No te alegra eso? Yo espero ese día, anhelo ese día. Resucitaremos en incorrupción a imagen del Salvador. Podemos orar. Hay dos llamados claros en el día de hoy. Y es para aquellos que son verdaderos hijos de Dios. Para aquellos que luchamos contra el pecado. Correr a arrepentirnos y buscar al que ha puesto su simiente dentro de nosotros. Ese es el primer llamado. Y el segundo llamado es para aquellos que se han dado cuenta hoy de que no son hijos de Dios, sino son hijos del diablo. A que busquen al Salvador en este día. A que busquen a aquel que dice: el que no nazca de nuevo no verá el reino de los cielos. Al único que tiene poder para dar vida, y es Cristo Jesús.
Oremos. Mi Señor, tú eres, Señor, amoroso, Señor, y nos hablas con amor en tu palabra y nos hablas con verdad, Señor. Señor, bendito Dios, te pedimos que nos ayudes a recordar por medio de tu Espíritu Santo hoy que somos tus hijos y que no tenemos que estar esclavizados al pecado. Señor, que tenemos el llamado de ser puros, de ser santos y obedientes, Señor, como tú eres santo. Ayúdanos. Puedes clamar por ayuda en esta mañana. Puedes clamar por ayuda a Él, al que venció el pecado, al que deshizo las obras del diablo. Señor bendito Dios, ayúdanos, santifícanos, haznos cada día más como tú, Señor. Y te pedimos, Dios, por aquellos que hoy se han dado cuenta que no son tus hijos, Señor, que tu evangelio les ayude a reconocerte, Señor, a arrepentirse y a correr a ti para ser salvos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y delante de ti cantamos, Señor. Tú eres santo.